Señor, amén. Entonces vamos a estar esperando que, déjame ver, ya estamos en el aire. Vamos a esperar que podamos estar compartiendo este mensaje con muchas otras personas que nos puedan estar viendo. Y vamos a seguir nuestro estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Hemos venido hablando de el título del mensaje es la doctrina, ¿cierto? Hemos venido hablando de la doctrina, lo que dice 1 Timoteo 4:16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la recomendación que el apóstol San Pablo le hace a Timoteo, que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, cuidándose él y cuidando la doctrina de la cual ha sido enseñado, de la cual se le ha hablado, entonces se va a salvar él mismo y a los que le oyeren. ¿Por qué él mismo? Porque él está guardando el mensaje de la palabra de Dios en su corazón, está guardando la doctrina que recibió de parte de los apóstoles y está enseñando la doctrina de Dios a las personas que le oyen, de tal manera que se salva él mismo y lleva a otros a la salvación a través de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de la doctrina que recibimos, y poder llevar la doctrina de Dios a las personas para que sean salvas. Estamos hablando que hay tres tipos de doctrinas. Amén. La semana pasada hablábamos de la doctrina de Dios, ¿cierto? La doctrina de Dios. Hoy vamos a estar iniciando acerca de la doctrina de hombres, y si tenemos tiempo hablamos de la doctrina de demonios, o si no lo dejamos para el domingo entrante. Pero entonces vamos a pensar, recordar un poquito que la doctrina de Dios es proclamada por Moisés, es proclamada por Isaías, es la palabra de Dios. Hablamos que la doctrina de Jesús tiene autoridad, amén, que la doctrina de Jesús tiene poder sobre los espíritus inmundos, que todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada, que la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios. También que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, que lo que el Señor Jesucristo enseñó es lo que el Padre le mandó a enseñar, no fue su propia doctrina, no es lo que inventó como hombre, porque Él se hizo hombre siendo Dios, sino que trajo la doctrina que Él mismo inspiró a través del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. También entonces los apóstoles reciben la doctrina de Cristo, y esa doctrina que recibieron de Cristo es la doctrina que ellos predicaron a toda la humanidad en el tiempo en que ellos estuvieron sobre la tierra. También hablábamos de que la doctrina de Cristo nos liberta del pecado. Es Cristo quien nos puede liberar, no hay otro quien nos pueda liberar, solamente Cristo. Y la doctrina de Jesucristo es una doctrina que es sana y buena. Esa es la doctrina que nosotros como cristianos o como mesiánicos, como nos quieran llamar, es la que debemos predicar, la doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina bíblica, la doctrina que está enseñada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sin quitarle ni añadirle nada. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios dice que toda la palabra de Dios es buena, que es ayuda para los que en Él esperan, que no le añadas a sus palabras para que no te reprenda, ni le quites o no le quites para que no te reprenda, ni le añadas para que no seas hallado mentiroso. Cuando nosotros le añadimos a la palabra de Dios, entonces estamos añadiéndole mentira, porque la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, para eso nosotros necesitamos estar centrados en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. ¿Qué dice la Biblia?
y qué dice la Biblia cuando dice lo que dice. No excluir un texto del contexto para formar así nuestro pretexto. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de, como subtítulo de la doctrina de hombre. Vamos a ver acerca de la doctrina de hombre, qué dice acerca de esta doctrina. El Señor Jesucristo empieza diciendo que la doctrina de los hombres es una doctrina de hipocresía. ¿Sabías tú eso? Es una doctrina de hipocresía. Es una doctrina de doble faz, de doble cara. Es una doctrina que muestra una cosa, pero que significa otra. No es clara, no es transparente. Es una doctrina disfrazada. Eso es lo que es un hipócrita, ¿cierto? Un hipócrita es una persona que se disfraza, que tiene dos caras. La palabra hipócrita, ya lo hemos hablado, viene de la época de los griegos, del teatro griego, en que ellos, al actor se le llamaba hipócrita, porque es una persona con doble cara. Por eso cuando nosotros vemos en aquellos lugares de los teatros, o en lo que tiene que ver con el teatro, siempre hay dos caras, una alegre y otra llorando, una triste, una alegre. Eso es porque el hipócrita es una persona que tiene dos caras, que muestra una cosa, pero que por dentro es otra. Como dice la canción, ¿cierto? Payaso, soy un pobre payaso. Ese payaso que tenía que hacer reír a la gente, pero por dentro iba llevando una procesión, un dolor, no podía mostrar lo que era. Eso sucede con la doctrina del hombre. La doctrina del hombre es hipócrita. Mira lo que el Señor Jesucristo dice acerca de esto. Mateo 15, del 7 al 9, dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina ¿qué? Mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Esto es interesante. Nosotros tenemos que entender por qué el Señor le dice a los fariseos de la época, y se lo sigue diciendo a los fariseos de esta época: hipócritas, personas de doble cara. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Por fuera están diciendo que aman a Dios, por fuera están diciendo que son hijos de Dios, por fuera están diciendo que son personas enviadas por Dios, pero, dice el Señor, su corazón está lejos de la presencia de Dios. Está lejos de hacer la voluntad de Dios. Y por ende, al no querer hacer la voluntad de Dios, enseñan como mandamientos doctrinas de hombre, mandamientos de hombre. Esa era la doctrina que estaban enseñando. ¿Cuál era el problema con los fariseos de aquella época? Los fariseos de aquella época, que eran conocedores de la palabra de Dios, como lo son muchos fariseos de esta época, que dicen conocer la palabra de Dios, pero predican su doctrina. Para los fariseos era más importante lavarse las manos antes de comer, porque ellos pensaban que si tú no te lavabas las manos, te contaminabas espiritualmente hablando. Ahora, el Señor Jesucristo nunca nos dijo que no nos lavemos las manos. Está bien que nos lavemos las manos. Está bien, hemos aprendido que hay muchas, que uno recoge muchos virus posiblemente o enfermedades en la calle y que tiene que lavarse las manos. Que uno debe lavarse las manos cuando las tiene sucias. Pero el tener las manos sucias no contamina a una persona espiritualmente hablando. No la puede contaminar. Pero para ellos era más importante
que se lavaran las manos. Para ellos era tan importante que cuando cogían la palabra de Dios, los pergaminos, los rollos, antes de cogerlos, lavarse las manos, para no contaminar los rollos de la palabra de Dios. Antes de coger un vaso sagrado, lavarse las manos para no contaminar un vaso. Todo lo que tenía que ver con las cosas del templo, se lavaban las manos. Pero Dios en su palabra nunca les dijo a ellos que se lavaran las manos para estas cosas. Ellos tenían que lavarse, pero el hecho cuando el Señor le muestra el lavacro de bronce, era para lavarse y mostrar que al lavarse, nosotros necesitábamos ser lavados por la palabra de Dios. Ser lavados por su palabra. No era por el agua simplemente era algo externo. Cuando tú te lavas con agua, el agua no te limpia el pecado. El agua no te hace más limpio. Cuando yo me bautizo, podríamos decir que usted se bautiza, se mete en el agua. Cuando yo me bautizo, yo no me estoy lavando. Cuando tú te vas a bautizar, no te echan agua y jabón, ni te refriegan el cuerpo para sacarte los pecados. Cuando yo me bautizo, yo estoy haciendo una declaración de fe de que al bajar las aguas del bautismo, estoy muriendo al viejo hombre. Es algo que es simbólico de lo que Dios hace en mi vida. Y es algo que el Señor Jesús me mandó. Pero hay personas que con su hipocresía, con su enseñanza, enseñan mandamientos de hombre. Hay iglesias, por ejemplo, que mucha gente las llama iglesias legalistas. Yo no sé qué tengan de legalistas, no lo sé. Pero le dicen, mire, la mujer tiene que dejarse el cabello largo. La mujer tiene que andar con faldas largas. La mujer no se puede poner pantalón. Eso es lo que están enseñando en algunas iglesias. Que no se ponga aretes, que no se maquille, que no se arregle, que no se haga esto, que no se haga lo otro. Y el hombre ojalá que ni se deje crecer la barba. Entonces al que le dicen se deja crecer la barba, le dicen, hermano, ¿qué esperas para cortarte la barba? Sea una oveja, no una cabra, que las cabras no se salvan. Como si el dejarse uno la barba lo hiciera uno más pecador que otro. Y para eso el apóstol Pablo, yo voy a leer una porción de la Biblia que no la tengo allí en el screen, en Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 23, si quieres buscarlo, mira lo que dice la palabra de Dios. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 18 al 23. Amén. Si lo tienes y lo quieres leer, o si no lo leo yo. Amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todo se destruye con el uso. ¿Leo el otro, man? Sí, a ver. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Miren lo que dice, yo no sé si esto lo tenga después en el escrito, pero miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, si habéis muerto con Cristo, ¿cómo pues os sometéis a preceptos, tales como que no toques, no gustes, no manejes, no hagas, haz esto, haz aquello, haz lo otro, no te cortes el pelo, no te pintes, no uses pantalón, no, para las mujeres, cúbrase la cabeza, tiene que cubrirse la cabeza. Entonces, ellos toman un texto bíblico, lo sacan del contexto y forman un pretexto. ¿Por qué? Porque dicen, mire hermana, la Biblia dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre. Vaya, quítese el pantalón y póngase una falda. Eso es ropa de hombre, no la use. Una vez llegó un pastor, un predicador a la iglesia a predicar. La esposa del pastor con su pantalón bien arregladita, muy elegante, y le dice, cuando termina el predicador, lo invitan a comer a la casa del pastor, y le dice el predicador, hermana, me da pena decírselo a usted, porque es la esposa del pastor, pero yo tengo que decírselo. Ese pantalón que usted lleva, usted no puede usar pantalón, el pantalón es ropa de hombre. Usted tiene que usar falda, la falda es la ropa de la mujer. Usted tiene que quitarse ese pantalón. Y el pastor, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre lleno de la palabra del Señor, le dijo a la mujer, mi amor, ve y cámbiate ese pantalón. Ponte una falda y le traes el pantalón. La mujer, la esposa del pastor, una mujer fiel, una mujer sujeta a lo que su marido dijo, pues se cambió el pantalón, se puso una falda, agarró el pantalón y se lo dio a su esposo. El esposo le dijo, tome, hermano, póngase usted este pantalón. Póngase el pantalón. Y le dijo al hombre, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre que me va a poner un pantalón de eso? Ese pantalón es de mujer. Digo, ¿al fin de qué? ¿De mujer o de hombre? ¿De mujer o de hombre? Ahora, decirle a una persona, a un hombre, que la falda es una prenda femenina, es un insulto para un escocés. Es un insulto para un indio guambiano en las tierras colombianas. Es un insulto para muchos indígenas, que para ellos no hay ropa más varonil que una falda. Entonces, enseñan como pretexto, como mandamiento, doctrinas humanas, cosas que Dios no mandó. Cuando el Señor le dijo al hombre que el hombre no debería vestir ropa de hombre, ni ropa, ni la mujer, el hombre no debería vestir ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, estaba diciendo, mire, que no se vista el hombre como mujer, ni la mujer como hombre. Que no se ponga, el hombre no se vista para hacerse ver como una mujer. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande cuando usted ve una mujer que es lesbiana, vestida de hombre. Usted se da cuenta que la ropa que esa mujer lleva es ropa exclusivamente diseñada para los hombres. De tal manera que cuando esa mujer se viste con esa ropa, usted la mira y dice, este hombre, porque usted no sabe que es una mujer, parece un hombre, corte de hombre, arregla. Usted dice, este hombre tiene algo raro. Este hombre está hecho como, tiene algo que no encaja. ¿Y sabes por qué? Porque no es un hombre. Pero quiere hacerse sentir como un hombre. O cuando usted ve a un hombre que es homosexual y se viste de mujer, usted puede claramente identificar a un homosexual vestido de mujer, aunque tenga el pelo largo, aunque esté bien maquillado, aunque esté bien elegante. Usted dice, aquí en esta mujer hay algo raro, hay algo que no cuadra. Esta mujer no le veo el cuerpo de una mujer, porque en su cuerpo no es cuerpo de mujer. Pero hay esa diferencia. Por eso uno tiene que entender. Ahora,
ver que cuando, si yo quiero hablar de ropa de hombre, como doctrina, yo tengo que entender que los primeros en usar la falda fueron los romanos y los griegos, o los griegos y los romanos. Y la falda era de uso exclusivamente masculino. Los primeros en usar el pantalón fueron los bárbaros. Los bárbaros fueron los que inventaron el pantalón. ¿Y saben quién usaba el pantalón entre los bárbaros? Era una prenda exclusivamente femenina. Lo que yo no puedo, ahí es donde no podemos entender quién está usando ropa de quién. Si yo quiero meterme en esto. Pero eso son doctrinas de hombres. Hay lugares donde le dicen, mire, la mujer tiene que ponerse un velo, que se cubra, que se ponga el velo. Y hay unos iglesias donde la mujer va con velo y el hombre no se cubre. Porque dice que Pablo dice que la mujer se cubra, que el hombre no se cubra. Pero eso es algo cultural. Cuando tú llegas a una sinagoga judía, cuando tú entras a una sinagoga judía, cuando el hombre entra, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer antes de entrar? Ponerse algo en la cabeza. Usted nunca verá a un judío entrar a una sinagoga sin un sombrero o sin una copita, no sé cómo se llama eso, y no, eso que como se llame, los llevan ahí porque eso es símbolo de que están bajo autoridad, no del hombre, sino de Dios. Ahora bien, ¿por qué? El apóstol Pablo dice que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Pero si tú ves a un judío cuando va a predicar, cuando va un rabino, cuando va a predicar, el mismo Señor Jesucristo llevaba un manto así sobre los hombros. Y cuando a esta persona se le daba la Torá o alguno de los libros de los profetas, antes de que esta persona empezara a leer la palabra de Dios, cogía ese manto que ellos usan y se lo ponía en la cabeza. Y al ponérselo en la cabeza empezaban a leer la Torá y a enseñar el mensaje de la palabra. No lo hacían con la cabeza descubierta. ¿Por qué estos personajes Ni la andaban todo el día. ni la andaban todo el día? Ahora, ¿por qué estos personajes que enseñan esta clase de costumbres en sus iglesias no miran el trasfondo histórico y cultural cuando se escribió la palabra y lo que el Señor estaba enseñando? Ahora el Señor dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora bien, este tipo de comportamiento, dice el apóstol Pablo, tiene cierta reputación de culto. Reputación, o sea, es algo que tiene como un estatus y de duro trato con el cuerpo. Las mujeres allá con su velo, con sus faldas largas, con sus cabellos largos, con sus caras largas, bien lavadas, ¿cierto? Con cara de 3 y 15, o de 4 y 20, así, amargadas. Digo yo. Pero uno dice, esta mujer es una mujer, y no solamente hablando del cristianismo, yo voy a hablar de las mujeres desde el mundo islámico. Esas van mucho más allá. No solamente se tapan la cabeza, no solamente usan faldas largas, sino que hasta se tapan la cara y lo único que les queda es los ojos, y algunas tienen como una rejilla ahí para que ni los ojos le vean. Y eso tiene cierta reputación de culto. Es una mujer que uno la ve y dice, esta mujer es una mujer religiosa. Y el hombre bien vestido, con corbata, bien elegante, bien así, bien, algo que lo vea, haga ver como un hombre. No anda mostrando el pecho, ni mucho menos, para no hacer caer en tentación a las hermanas. Y van allí y dice uno, esta gente, esta gente es espiritual,
esta gente, miren. Pero el apóstol Pablo dice, tiene cierta reputación del culto y de duro trato con el cuerpo, pero no tiene ningún poder sobre los apetitos humanos. El hecho de que tú te vistas de faldas largas, de pelo largo, y que te vistas, que te pongas un manto en la cabeza, o que te fajes bien, te cierres la camisa, que no se te vea nada, no te hace a ti más santo. Hay personas, yo he conocido hombres y mujeres, que fanfarronean de santidad, que eran grandes predicadores, o mujeres que parecían muy santas, y que terminaron, y se les terminó encontrando que eran personas adúlteras y fornicarias. No había ningún poder no hay poder en el vestido, porque es algo externo, es una enseñanza externa, de labios para afuera, pero el corazón de esas personas está alejado de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos de la época, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque están enseñando preceptos humanos, porque están tan centrados en el precepto humano que se olvidaron del precepto divino, de la palabra de Dios, del fundamento de la palabra. Están tan ensimismados en el continente que no están mirando el contenido. Mira la vasija por fuera. La vasija puede ser muy hermosa, puede ser de oro, pero dentro de la vasija puede ser que no haya algo bueno, sino lo que esté por dentro de la vasija sea algo podrido, huesos de muertos. El Señor Jesucristo lo dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, que por fuera os mostráis santos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Entonces, una de las características de la doctrina de hombres es una doctrina que es una doctrina de hipócritas. Están enseñando mandamientos humanos y le hacen creer a los que se congregan con ellos que esos son mandamientos que vienen de parte de Dios. Toman el texto, lo sacan del contexto y forman el pretexto. No pueden entender que la palabra de Dios tiene poder para cambiar las vidas. Es el Señor quien lo hace, no soy yo. Por eso esta es una de las doctrinas de las cuales nosotros como cristianos debemos tener cuidado. La doctrina de hombres es hipócrita. Ahora mira, debemos, vuelvo y digo, cuidarnos de la doctrina humana. El Señor Jesús le dice a los discípulos, mire, guárdense de ustedes de la levadura de los fariseos. Cuando el Señor le dice a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, ellos empiezan a discutir entre sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. No trajimos pan. Si el Señor le dice, ¿qué cavilan ustedes en su corazón? Que yo les dije esto porque no trajeron pan. Cuando le manteamos a los 5,000, ¿cuántas cestas recogiste? Y cuando le manté a los 4,000, ¿cuántas canastas recogiste? ¿Por qué decís que no, que yo les digo esto a ustedes porque no trajeron pan? Lo que yo les estoy diciendo, entonces ellos, dice la Biblia, entonces cuando yo les digo, mire, cuídense de la levadura de los fariseos, entonces, dice Mateo 16:12, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso que estamos hablando es que el Señor dice, mire, cuando el Señor dice guárdense, guárdense, está diciendo cuídense, tengan cuidado, porque la doctrina humana
La doctrina de hombres es una doctrina de error, es una doctrina de la cual los va a ustedes a desviar del verdadero concepto bíblico, del verdadero concepto de Dios, del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres van a utilizar ciertos argumentos, cierta aurea de santidad que muestran para desviarlos a ustedes, para desviarlos. Hoy por hoy, para saber para que la gente sepa si una iglesia es buena, la gente dice, mira si una iglesia es buena de acuerdo a la forma de vida del pastor. Está bien, ¿cierto? Porque mira si el pastor da buen testimonio. Pero ¿qué es lo que ellos van a mirar? No el testimonio. ¿Qué clase de casa tiene el pastor? ¿Vive en una casa grande, con huerta y con antejardín? ¿Una casa hermosa donde tiene buenos sirvientes, empleados que cuiden de su casa? ¿Qué clase de carro utiliza el pastor? ¿Cómo se dice? ¿Es un carro BMW, Mercedes o un carro Convertible. convertible, un buen carro? ¿Tiene un buen carro el pastor? ¿Tiene el pastor un reloj Rolex de oro? ¿Y tiene sus buenas cadenas de oro, sus buenos anillos en las manos? ¿Qué clase de ropa usa? ¿Es ropa de marca? ¿Zapatos finos? ¿Qué tanto dinero tiene el pastor? Entre más dinero tenga el pastor, hoy por hoy ese es el concepto que tienen de iglesia, entre más dinero tenga el pastor, mejor es la iglesia. Si el pastor es un hombre pobre, no tiene casa, no tiene carro y se desplaza en autobús o caminando, esa iglesia no sirve. Ese pastor no tiene unción. Ese pastor no ha sido llamado por Dios porque Dios no lo ha prosperado ni predica la teología de la prosperidad. Siembre para que coseche. Pague para que Dios haga. Todo esto es lo que estamos viendo. Eso se llama doctrina humana. Cuando a usted le dice, mire, para que Dios le dé a usted esa casa que tanto ha anhelado, tiene que sembrar. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Siémbrele a Dios. Usted le da al Señor. Usted quiere una casa. ¿Cómo quiere la casa? Una casa grande vale tanto lo que usted tiene que sembrar. Usted tiene que sembrar tanto para esa casa. Usted quiere una casa de $1.000.000, tiene que dar mínimo $1.000. $1.000 para que Dios le dé la casa. Y entonces esa es la doctrina que le predican. Una doctrina de prosperidad económica. Ponga sus ojos en las cosas de este mundo. ¿Cómo lo quiere? Embarácese, písela, reclámela. Y entonces es lo que la gente va. Y van y se embarazan de la casa. O van y la reclaman. Pero para que la tenga, tiene que dar la plata al pastor para que el pastor ore. Mire, pastor, o hermano, mire, yo sé que ustedes están en este momento en la Teletón y yo quiero que ustedes oren porque necesito una casa. Vamos a orar por usted. ¿Cuánto va a sembrar? ¿Cuánto va a sembrar? Tiene que sembrar porque no van a orar gratis. Esa gente que predica en esos tales teletones, hay uno por allá que dice, ninguna gracia es gratis. Cuando la gracia de Dios es totalmente gratuita. Vendiendo la gracia, la misericordia. La misericordia es gratuita.
Y dice que ninguna gracia es gratis. Usted tiene que dar. No podemos orar si no da. Dios no va a orar si usted no da. El Señor dice, mira, de lo que yo te doy, tú me vas a devolver. Mire lo que le hace Jacob. Jacob, cuando va huyendo de su hermano que había jurado matarlo, y se va para la casa de Labán, va para allá, para la tierra de su mamá, él llega a un lugar y no tiene, y para acostarse a dormir coge de cabecera una piedra. Una piedra, la pone ahí y se acuesta a dormir. Y cuando está durmiendo sobre esa piedra, entonces tiene un sueño donde ve ángeles, una escalera, y ve ángeles que bajan y suben a través de esa escalera. Y cuando Jacob se despierta, dice, ciertamente casa de Dios es esta y puerta del cielo. Y toma aceite y unge la roca. Eso es profético. Eso es profético. Unge la roca que era Cristo, porque Cristo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y la unge y le dice, Señor, si tú me prosperas, escucha esto, si tú me prosperas de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hay una diferencia. El Señor, Jacob sabía que el Señor no le iba a pedir nada para darle. Él dijo, de lo que tú me des, una parte te voy a devolver. Y el Señor lo prosperó. El Señor hizo de Jacob un hombre rico, un hombre próspero, un hombre que llegó a tener mucha riqueza. Y lo único que el Señor no le dijo, siembra para que yo te dé. El Señor le dio, y Jacob de lo que tenía, de lo que Dios le había dado, le devolvió al Señor. ¿Acaso Dios necesitaba diezmo? No. No. Dios no necesita de nuestro diezmo. Pero el Señor lo hace porque Él dice, mira, te voy a poner una ley, que de lo que yo te dé, me saques el 10%, eso vino después de que Jacob hubiera ofrecido, mucho después, para el servicio o para la obra de mi palabra, para darle de comer a mis siervos. Y si tú te preocupas por mis siervos, yo te voy a bendecir. Pero no te voy a pedir a ti de lo que yo no te he dado. Antes de que tú me des, yo te voy a dar primero. Y cuando yo te dé, tú me vas a dar solamente la 10ª parte de lo que yo te doy. Para que eso que yo te di, te alcance mucho más de lo que tú crees, si puedes entender. Pruébame en esto. A ver si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Tráeme el diezmo. Es una diferencia. Pero Dios no te pide el diezmo de lo que no te ha dado. ¿Cómo le va a dar Dios el diezmo de lo que no tengo? Señor, no tengo trabajo, pero como no tengo trabajo, entonces por ahí yo consigo algo y te doy el diezmo. ¿De qué? Tú dices, no, tú no te has dado nada. Ahora, si el Señor me dio $100, alguien me dijo, mira hermano, usted no tiene trabajo, pero mira, toma estos $100 para tu sustento. De esos $100 le digo, Señor, tú me dices estos $100 a través de este varón o de esta mujer. De estos $100, Señor, voy a apartar 10 para dártelos a ti. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aparté, Dios hizo que esos 90 que me quedaron me alcanzaran más que los 100 que no diezmé. Hay esto. Y en una persona recibe 2 personas, uno recibe cada uno $100, uno diezma y el otro no. El que no diezma se gastó el dinero y no supo en qué lo gastó, no le alcanzó. El que diezmó gastó el dinero, le sobreabundó y le sobró, porque así es el Señor. Entonces, pero el Señor dice, mire, cuídense de la enseñanza humana, porque la doctrina de los hombres es peligrosa, es muy peligrosa. Les enseñan a hacer a ustedes cosas que ellos ni siquiera la quieren mover con un dedo.
Le enseñan a ustedes a sembrar, pero ellos no quieren sembrar un solo peso para la obra del Evangelio. Les enseñan a ustedes a dar y a pedir, pero ellos ni siquiera creen lo que están enseñando. Cuídense de ellos. Por eso dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que enseñaban como mandamientos, ¿qué? ¿O como doctrina que enseñaban? De hombre. Mandamientos de hombre. Eso es lo que enseñaban. Y es lo que siguen enseñando muchos fariseos de hoy en día, porque los fariseos todavía siguen estando aquí. Ahora, ya que entendemos que una cosa estamos entendiendo, que la doctrina de hombres es una doctrina de hipocresía, es una doctrina de la cual yo me tengo que guardar, pero es una doctrina, no solamente me tengo que guardar de la doctrina de ellos, sino que me debo apartar, escucha esto, me debo apartar de quienes enseñan tales doctrinas. Cuando yo me doy cuenta, cuando tú te das cuenta que la doctrina que estás recibiendo es una doctrina antibíblica, no va de acuerdo a los preceptos de Dios, entonces tú tienes que apartarte. Cuidado. Mira lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. De la doctrina que vosotros habéis aprendido, ¿y qué? Y que os apartéis de la doctrina. No, de ellos. De ellos. Que te enseñan. De ellos. Dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que A su propio bien. a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. El apóstol Pablo le está diciendo: yo quiero, les ruego, les suplico, les encarezco, por favor, escúcheme. No está mandándolo, no es un mandamiento, no lo está mandando como una obligación, pero está diciendo: miren, se lo estoy suplicando, les estoy rogando que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. ¿Cuál es la doctrina que los romanos habían aprendido? ¿Cuál era la doctrina? La doctrina bíblica, la doctrina de Dios, la doctrina de la cual Pablo le había estado escribiendo y exhortándoles y confirmándoles lo que ya otros, como él, les habían enseñado. Le habían enseñado la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, que es una doctrina buena y sana, que es la verdadera doctrina, que es la doctrina de Dios. Dice: mire, nosotros a ustedes les hemos enseñado la doctrina de Dios, la doctrina bíblica, una doctrina de la cual no hemos apartado el texto del contexto, una doctrina de la cual hemos mostrado a ustedes claramente que es extraída única y exclusivamente de la palabra de Dios, que lo que les hemos enseñado es la palabra de Dios. Ustedes tienen que darse cuenta de los que causan divisiones y tropiezos, de los que están en contra de la doctrina bíblica, como aquel que dice: el Señor es el que está en la luna, el Señor que solamente piensa en el cash, solo piensa en cash y está en la luna, o tiene a la gente en la luna. Él piensa en el cash, la gente está en la luna. El Señor llega y dice: mire, hablando de un versículo del libro de los Proverbios, creo que el capítulo 30, él dice: mire, este versículo está mal, ese versículo está errado. ¿Por qué? Porque el escritor de ese versículo dice: dos cosas te he pedido, no me las niegues, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, porque no sea que haciéndome rico
te niegue a ti, y no sea que siendo pobre maldiga el nombre de mi Dios. Dice este hombre, dice, está mal escrito, porque dice, no me des, dame, no me des, dame. Cuando yo cuestiono un texto de la palabra bíblica, de la palabra de Dios, cuando yo cuestiono un solo texto o una sola palabra de la palabra de Dios, estoy cuestionando a Dios. Estoy diciendo a Dios, ¿sabes una cosa? Estás equivocado. Aquí el que tiene la razón soy yo. Cuando yo le digo a Dios que Él está equivocado y que el que tengo la razón soy yo, estoy cuestionando a Dios, estoy retando a Dios y estoy diciéndole a Dios que yo soy mayor que Dios. Viene este hombre y enseñando acerca de Simón el Mago y Pedro. Cuando Simón el Mago, en el libro de los Hechos, vio que al imponerle la mano a los creyentes, a los discípulos, cuando los apóstoles le imponían las manos, oraban por ellos, inmediatamente ellos recibían el poder del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas como una señal de que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Simón se le abrieron los ojos. A Simón se le hicieron signo pesos, signo dólares, billete en abundancia. Y le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Yo quiero que tú me vendas ese don, para que cuando yo le ponga las manos a alguien, reciba el poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque tú crees que el don del Espíritu Santo se compra con dinero. ¿Sabes lo que dice este señor? Que solamente piensa en el cash y tiene a la gente en la luna. Dice este señor, dice, ahí el que estaba equivocado era Pedro. No. El que estaba equivocado era Pedro, dice este señor, porque él solamente piensa en el billete. Dice, lo que Simón le estaba ofreciendo a él era una ofrenda. ¿Ofrenda? Estaba Simón, tenía un corazón recto delante de Dios cuando le dijo eso a Pedro. No lo creo. Decir que uno de los pilares de la iglesia, al cual el Señor le hablaba, no solamente le había hablado cara a cara, sino que le hablaba en visión, estaba equivocado, eso es una blasfemia, eso es una herejía, eso es una mentira. El señor Luna, abogado del diablo, defendiendo a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él solamente piensa en el dinero. Solamente piensa en el dinero. Por eso yo tengo que, cuando yo lo veo y yo escucho su mensaje, yo tengo que apartarme de él. A mí me ponía muchas veces en mi página del Facebook, porque todos tenemos, la mayoría tenemos Facebook, ¿cierto? En mi página del Facebook me ponían cosas del señor Luna. Dije, no quiero seguir recibiendo nada de este señor. No quiero seguir recibiendo nada de este señor. Ni aquella señora que llama Ana Méndez. Nada. Señora Ana Méndez que se viste de profeta de Dios. Y dice, ¡ay, vi la gloria de Dios! Vi los ángeles angelicales, de cara de hombre, cara de león, cara de águila, lo vi, la gloria de Dios está descendiendo sobre este lugar. Que Dios no vio nada. Y la gente se lo cree. La gente se lo cree porque ¿sabe qué es lo que la gente quiere? Oír de milagros, oír de prodigios. Si en algún momento ustedes me ven a mí que me levanto sobre las nubes, ¡ay, el milagro de Dios lo levantó! Porque es lo que la gente quiere oír. La gente quiere que uno como pastor le diga, mire, yo vi la gloria de Dios, vi al Señor, le vi los pies de oro, le brillaban, una túnica blanca, no le pude ver el rostro, pero lo vi. Tú no, ay, el pastor vio la gloria de Dios. Ese hombre es ungido de Dios, ese hombre sí. Pero si yo les digo que le vi la gloria de Dios,
Si yo no les digo que miran los pies del Señor, que eran de oro, y sus vestidos blancos, brillantes, y entonces no le creen. Porque no es ungido. Porque no está ungido. Por allá había una que decía que cuando se bautizó en el Jordán, llega ahí y yo vi el Espíritu Santo descender sobre mí como paloma. La Mesías del siglo XX, a tomar el lugar del Señor Jesucristo, porque el único en el cual se manifestó el Espíritu Santo como paloma para mostrar su gloria fue sobre el Yeshua HaMashiach, sobre nuestro Señor Jesucristo. Fue el único. Los demás mentirosos hablan de visiones que nunca han visto, hablan de cosas y entonces la gente, ¡ay, el Señor me dijo que tú ibas a volver! ¿Y qué te dijo el Señor después de eso? ¿Qué te dijo? ¡Ah, no me lo ha dicho! Entonces, ¿de qué hablas? ¡Ay, el Señor me dijo que tú ibas a volver a esta iglesia! ¡Ay, sí! ¡Ay, el Señor te lo dijo! Entonces sí es la gloria de Dios. Yo a cualquiera le digo eso. Llega y dice, hermano, el Señor me habló ayer en visión de que tú ibas a venir de nuevo. ¿De verdad? Sí. Créaselo porque el Señor me lo dijo en visión. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dicen, soñé, y yo nunca les he hablado, dice el Señor. Nunca. ¿Saben por qué? Porque no están en mi secreto. La gente dice, ay, hermano, yo me fui para el secreto de Dios, ya me la pasé 3 horas orando en el secreto de Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. ¿Y hablaste y el Señor te habló? ¿Cómo te habló? Hermano, el Señor me dijo que tenía que subirme de rodillas del monte. ¿Dónde lo dice la palabra? ¿Dónde dice la palabra de Dios que hagas eso? Si el Señor te está mandando a hacer algo que no está escrito, no fue Dios quien te habló. Así hubieras llevado 3 horas, 5, 20 horas orando, 40 días ayunando. Yo puedo ayunar. Hay gente que, hermano, estamos haciendo el ayuno de Daniel de 21 días. Pero vean, se les llena la boca de agua. Se les llena la boca cuando dicen que están haciendo el ayuno de 21 días. El Señor dice, cuando hagas ayuno, que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. Ayuna para Él. No andes proclamando, ni hagas, ni inclines allá, ni hagas cara triste que estás ayunando. Unge tu cabeza, que nadie sepa. ¿Sabe qué? Cuando usted llega y se unge y se arregla, usted ayuna, se arregla, y cae, está bien, nadie sabe que usted está ayunando. Nadie tiene por qué saber que usted está ayunando, si lo quiere hacer. Cuando empieza a ayunar y tu hermano, no, es que estoy ayunando. Hermano, estoy ayunando. Sí. Proclamándolo, como lo hacen los hipócritas y los fariseos. Entonces, miren, el Señor dice, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo sino a sus propios vientres. Había este señor, vuelvo a este señor. Este señor dice, lo siento aquí, lo llevo aquí. ¿Qué lleva ahí? Siento la unción y se agarra el estómago. Siente la unción en el estómago. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que él sirve a su vientre, a sus apetitos carnales. Porque ¿sabe qué es lo que pide el vientre? Comida. El vientre pide comida. Y la carne también. Pero cuando es el corazón, ¿sabe lo que el corazón pide? Pides vida, da vida. El corazón pide la gloria de Dios. El Señor lo tienes que sentir aquí, porque la abundancia del corazón habla la boca y no de la abundancia del vientre. El Señor no viene a llenarte el vientre. No llenes el vientre del Señor. Póngase pipón. No, el Señor
no vino a llenarnos el vientre, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder de Dios. Ese es el reino de Dios. Por eso acá dice, y vienen y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vienen con una suavidad, se entran con suaves palabras, son como el vino que entra suavecito, suavecito. Tú te tomas el vino y entra suave, y dice la Biblia que no mires el vino cuando rojea porque entra suavemente, pero que al final, como aspid, dará dolor y como serpiente morderá. Esas personas que te vienen con suaves palabras y lisonjas, no te preocupes, hermano, alaba lo que Él vive, aquí está el poder de Dios, y allá los otros batiendo, las mujeres batiendo el pelo, y todo, ¡ay, el poder, el poder! Pero, y la gente cae, derechito, 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 cayendo allá. Pero no saben que al final, entonces, el enemigo les va a morder y les va a hacer sufrir lo que no entendían, lo que no sabían. Entonces dice que con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Debemos apartarnos de aquellas personas que enseñan tales doctrinas. Y mira, dice que son artimañas del error. Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por nuestra estratagema de hombres, que para engañar, esto no son doctrinas de demonios, esto son doctrinas humanas, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos, con astucia. Dice, ahora Pablo dice, mire, para que ustedes no sean niños fluctuantes, un niño fluctuante, mire, ahora es bien claro, cuando dice que nosotros debemos ser niños en cuanto a la malicia, pero debemos ser maduros en cuanto a la manera de pensar. Para que yo ya no sea un niño fluctuante, yo tengo que madurar. El niño, cuando nace, usted, las mamás que lo saben mejor que los papás, toma al niño, cuando nace lo primero que hace es darle al niño es pecho, su lechecita pura, no adulterada. Si usted le nace el niño y como no puede darle pecho, va y compra una leche que es de al 1%, ya bien adulterada, pura agua, y se la da al niño, es posible de que usted mate al niño. Es posible. Al niño hay que darle leche materna. Si yo no le puedo dar leche materna, entonces se le da una leche que ya está, es una leche de fórmula que llaman, que ya está preparada exclusivamente para que sustente al niño y no lo mate, no lo enferme. Pero si le puede dar leche materna, se lo da. Lo primero que hace la mamá es ponerle el pecho al niño. Es lo primero. Tenga o no tenga leche. Sabe que tiene que poner, porque el niño tiene que alimentarse. Si el niño se alimenta, poco a poco el niño va creciendo y la mamá le sigue dando pecho. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y el niño sigue ahí prendido al pecho. Y usted no le da sino leche. ¿Cómo cree que se va a levantar su hijo? Fuerte, ¿cierto? Con leche, 4 años de leche materna, ese niño se levanta fuerte. No, les tengo mala noticia. Según médicamente la leche materna le sirve al niño hasta, ¿qué? ¿A los 4 meses? Hasta los 6 meses. Después de los 6 meses, su leche no le alimenta al niño. Usted no puede mantener a un niño alimentándolo solo de leche materna. No, hermano, yo sé que la leche materna ya a los 6 meses no lo alimenta, entonces leche de vaca por otros 6 meses, 1 año, 2 años, pero solo leche. ¿Solo leche?
Ese niño puede crecer con calcio, pero crece desnutrido. Muchos niños ni crece, ni no se desarrolla. Al niño poco a poco hay que irle cambiando la comidita, ¿cierto? Ustedes que son mamás ya lo saben. Entonces al niño hay que darle ahorita compotica, y ahora al niño hay que darle verdurita, y ahora al niño hay que darle frutica. Y a medida que el niño va desarrollando, su organismo se va desarrollando, su cuerpo ya se va desarrollando, ya le puede empezar a dar un alimento más sólido, porque el organismo lo está pidiendo y lo recibe. Cuando un niño nace, usted no le da comida sólida porque el organismo no está preparado y lo mata. Pero cuando el niño crece, usted no puede seguir dándole leche solamente porque el niño nace desnutrido, le da una anemia y se muere. Entonces yo tengo que agarrar, a medida que el niño crece, darle un alimento sólido. Eso sucede con el cristiano. El cristiano no puede conformarse solamente deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que para ella crezca para salvación. El cristiano recién nacido tiene que desearla, pero a medida que va creciendo tiene que empezar a masticar, tiene que empezar a discernir por sí solo. No puede esperar que el pastor le esté discerniendo todo, porque entonces se vuelve pastor dependiente. Si el pastor no me lo enseña, no puedo aprender. Si el pastor no me lo dice, no lo puedo hacer. Si el pastor me lo dice, entonces como el pastor es un pastor de esos, de una oveja disfrazada, un lobo, perdón, disfrazado de oveja, entonces le dice, mira, mamita, mira mi querida ovejita, tráeme todo lo que tienes para que Dios te bendiga. O haz esto o haz aquello. Por ahí hay un pastor en el sur de Colombia que violaba a las hermanas. Las violaba. Y decía, es que usted necesita hacer esto para hacer liberar a los demonios. Y como eran niños fluctuantes, como eran personas que no tenían madurez espiritual, son llevados por cualquier tipo de estratagema de hombres, de cualquier viento de doctrina. Entonces van de aquí para allá, óreme, póngame la mano, túmbeme, hágame esto y allá, reciba, y quedan tirados y ni qué sabe lo que está pasando. De aquí para allá, de allá para acá. Donde haya milagros, allá me meto. Sí. ¡Ay, llovió oro! Todo porque llovió oro, entonces allá está. Que porque que llovió oro, pero ese oro no, cuando lo recogen no les vale nada. No es que es el oro del Espíritu Santo. Y en vez de haber un orden, se vuelve un desorden, una locura, la gente corriendo para aquí y para allá. Porque eso es lo que le enseña. Entonces bueno, el apóstol Pablo dice, mire, estos son artimañas del error. Estos hombres son hombres astutos, hombres muy astutos, que han estudiado administración de empresas para manejarlo a usted como si usted fuera una mercancía. Usted es la mercancía que a mí me interesa. Pero cuando usted como mercancía no me dé, ya no me sirve. Entonces le dice a la gente, si usted no tiene plata, es porque está en pecado. Entonces, y entonces para llegar, yo ya voy a acabar. Para acabar con esto, le dice a usted, mire, no, lo voy a dejar ahí, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo empiezan a engañar de tal manera que la persona se lo cree todo. Ah, sí. Pues el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que se lo creen todo, ¿cierto? Los niños se lo creen todo. Al niño luego le digo, mire papá, este mueble es amarillo. Y el niño dice, sí, es amarillo, ¿cierto? Porque si él me dijo, si mi abuelito me dijo que, por ejemplo, yo le digo a Yamarco, a medida que le estoy diciendo, le digo que es amarillo, y él dice, mi abuelito lo dijo, yo le creo porque es mi abuelito. Pero si el niño ya llega y dice, no, abuelito, usted está errado, usted como que tiene daltonismo.
Abuelito, eso es marrón, eso no es amarillo. Yo a usted no la va a recibir eso, abuelito, porque usted está mal de la cabeza. O está mal de la vista, tiene que arreglarse, ¿cierto? Dígale usted al niño una cosa que el niño ya sabe que es una así. Le dice, mire, 2 más 2 son 5. Y como el niño ya fue a la escuela, le dijo, no, abuelita, usted está errada. 2 más 2 son 4. Si usted tiene 2 y le pone 2, no le da 5. ¿Ah? Pero estos niños espirituales le dicen 2 más 2 son 5. Dicen sí. Sí, ¿por qué? Porque lo dijo el pastor. Porque lo dijo el predicador. Porque son niños, porque no se han nutrido de la sana doctrina de Dios. Por eso nosotros necesitamos, como cristianos, hijos del Dios Altísimo, conocer este libro, esta palabra. Si tú no la conoces, estás perdido. Yo necesito conocer esta palabra, porque esta es la única. Esta es la única que me lleva a la salvación. Conocerla, escudriñarla, saber lo que dice un texto con el contexto, lo que dice el texto, el contexto cercano, y qué dice el contexto lejano acerca de ese mensaje, de esa enseñanza. No puedo creerla porque hay pastores que le cogen un texto y te enseñan, y todo lo que te enseñan no tiene ni siquiera nada que ver con el texto que leyeron. Ni siquiera. Te lleva como leyó la Biblia. Amén, amén, amén. Ah, mentirosos. Ah, mentirosos. Te llevaron por donde quiera, con astucia, empleando como artimaña, con la astucia, las artimañas del error. Aquí está. Mire, hermano, mire. Y van y agarran y tiran la Biblia al suelo. Tiran la Biblia al suelo, la pisotean. Había por ahí uno que decía, si la gente me hiciera más caso a mí que a este libro. Cuidado. La gente que le haga más caso a un hombre que a la palabra de Dios está perdida. Necesitamos nosotros por eso estar pendientes, andar con cuidado, poder entender que las doctrinas de los hombres son doctrinas de hipocresía, que te enseñan una cosa pero están detrás de otra. Son doctrinas, nosotros tenemos que cuidarnos de ese tipo de doctrinas. Tenemos que estar muy al tanto, tenemos que estar despiertos, velar y orar. También tenemos que saber que nosotros debemos no solamente rechazar esa doctrina, cuidarnos, sino apartarnos de los que practican tales doctrinas. Porque son, ¿qué? Artimaña del error. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor en esta tarde que Él sea enseñándonos, que nos sea preparando, que nosotros podamos entender cuál es su voluntad grande y perfecta, y que el Señor nos libre de este tipo de doctrinas. Ponte aquí, vamos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, hemos venido hablando, Señor, acerca de la doctrina, Padre. Señor, hemos meditado acerca de la doctrina tuya, Señor, la doctrina que proviene de tu palabra, la doctrina bíblica, la doctrina de Dios, Señor. Pero también, Señor, hoy hemos meditado acerca de la doctrina del hombre, Señor. Esa doctrina, Señor, que tiene una doble cara, Señor. Esa doctrina, Señor, que nos enseña una cosa, pero que tiene, Señor, otro fin, Señor Dios mío. Oh, Señor, que podamos, Señor, nosotros entendernos, guardarnos, Señor, cuidarnos de este tipo de doctrina, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos podamos apartar, Padre Santo, de aquellos, Señor, que enseñan tales doctrinas, Señor, porque sabemos, Señor, que ellos, Señor, utilizan, Señor, como doctrina, Señor, con astucia, Señor, las artimañas del error, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer, Señor, a conocer tu palabra, Señor, santa, pura, verdadera, Señor, esa palabra que sale de tu boca, que no ha de volver vacía, esa palabra, Señor, que es como una espada que penetra, Señor, y que parte el alma, esa palabra que es como un martillo,
martillo que quebranta el corazón, Señor. Que esa palabra tuya, Señor, entre, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que se haga rema, que se haga vida en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros podamos hacer, Señor, de acuerdo, Señor, a tu voluntad, Señor. Tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Te damos, Señor, por aquellas personas que nos puedan ver a través del internet, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, vamos a dejar por ahora lo vamos a dejar así. Amén, gloria a Dios. Vamos a saludarnos unos a nosotros, gloria al Señor. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos